Pues bienvenidos a Creadores and Chill. Estamos, ya ni siquiera sé bien en qué capítulo, creo que vamos como en el 14 o 15, incluyendo el especial de Qatar. Estamos con un invitado especial. ¿Por qué especial? Porque es el primer invitado que es amigo mío, que también le gusta hacer más o menos todo el tema de videos. José Daniel Sánchez, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Y también es un gusto para mí compartir porque, digo, lo vamos a ir viendo en el episodio, pero fue una experiencia especial para los dos. Sí, exacto. El tema que vamos a hablar hoy es pues platicar de cómo se vivió el Mundial, cómo se vivió hasta Qatar. Nosotros nos conocimos realmente en Qatar. Sí. Realmente estuvimos planeando el viaje pues ahora sí que desde casi 8 meses antes, 7 meses. Daniel es amigo de uno de mis mejores amigos y pues por eso se unió el plan. Entonces, pues ya estuvimos planeando de que el hospedaje, luego mis amigos ni me contestaban y este güey siempre era el que medio me echaba paro de, no, sí, hay que ver estas opciones, yo te ayudo, bla, bla, bla. Y ya como que desde ahí empezamos a platicar y medio a ver qué onda con nuestras vidas. Y bueno, igual como que para que la gente te ubique un poquito, ¿en qué estás ahorita? Trabajas en TNT Sports, ¿no? ¿Y eres creador de Sí. contenido / locutor o qué es lo que Sí, haces? hago un poco de todo. En TNT Sports realmente, entre comillas, soy el talento digital. O sea, ustedes se meten a cualquiera de las plataformas de TNT y van a ver un video diario mío. Pero además, la parte que no se ve tanto en las redes, pero que también estoy ahí junto con un equipo muy talentoso, es la de coordinación editorial. Vamos viendo qué contenidos se pueden hacer para planearlos. Por ejemplo, la Champions, que es el fuerte de TNT, ahorita que estamos Claro. en enero y vienen los octavos de final en febrero, hay que empezar a pensar qué tipo de cosas se pueden hacer. Eso por un lado. Antes teníamos también un canal de highlights, que es como un NFL Red Zone, donde se ponían los resúmenes de los partidos que se juegan en simultáneo. Y ahí en TikTok yo empecé como productor, luego salté a cámara con un par de streamers también conocidos de las redes, que son Romeo de Caster y Case Deportes, Carlos Reynoso. Y bueno, eso básicamente. Y aparte, como tú, empecé a hacer videos para mis propias redes, ¿no? Para mi propio canal. Y ahí vamos poco a poco. Qué padre. Oye, ahí en lo de TNT tú haces todas las ideas, o sea, los videos que tú haces son ideas tuyas, ¿no? Sí. Ahora sí que tú solito. Sí, o sea, con mi jefe voy peloteando los temas y hay veces que sufro batazos de ese tema no va, Ajá. pero en realidad sí, o sea, yo propongo cuál va a salir mañana y intento planearlo con la mayor antelación posible, pero hay veces que pues la agenda deportiva te va marcando el ritmo, ¿no? Sí, claro. Entonces, esos son los contenidos que van saliendo. Oye, y para lo del mundial, ¿lo planeaste tú así como para ir al mundial o lo veías como una oportunidad de trabajo para TNT y todo eso? Un poco las dos. A ver, no, yo ya me dedicaba a esto. Yo estaba, Ajá. cuando empecé a planear el mundial, todavía no estaba ni siquiera en TNT. Todavía Ok. estaba en ESPN. Ahí yo trabajé como asistente de producción en SportsCenter. Y ya lo veía como un objetivo. Decía, quiero ir. Sé que en ESPN iba a ser imposible ser parte del equipo que iban a mandar. Entonces ahí sí pensaba como, lo voy a hacer como aficionado. Y ya si no me dan las vacaciones, pues ni modo, ¿no? Ahí se Ajá. acabó. Pero llegó la oportunidad en TNT. Entonces desde el principio les dije que estaban mis planes ir al mundial. Sí, que ya tenías algo pagado, seguro, ¿no? A pesar de que no. Ah, ¿no? Y la realidad es que les dije, quiero ir al mundial, si se puede ir trabajando mejor, porque al final me iba a servir, pero si no se puede, pues entiendan que voy a ir y que ojalá me puedan dar vacaciones. Ujú. Entonces me dijeron, me parece bien, no te puedo resolver ahorita, falta mucho, estaban con los ojos muy puestos en la Champions Claro. y me tuvieron así como que en stand-by, pero mi jefe me dijo, si quieres, velo planeando, ¿no? Ya después, en el peor de los casos, te vas de vacaciones. Ujú. Y dije, a ver, no me van a dar el mes completo de vacaciones. Entonces yo tuve que comprar boletos de los flexibles, de avión, Ujú. por cualquier cosa. Entonces dije, lo planeo para 3 semanas y en el peor escenario, pues ya me regreso antes, pero mi plan siempre fue ir el mes completo. Ok. Y afortunadamente ya las pláticas avanzaron. Me dijo, está bien, ve al mundial, nos vas a servir allá un montón y ya empezamos a planear como si fuera parte del equipo. Y te así 3 semanas, dices. En el peor de los casos iba a ir 3 semanas, o sea, los Ah, mismos días que ustedes. sí, pero te acabaste yendo pues, todo. Me acabé yendo hasta la final, sí. Sí, no manches. Oye, ¿no te ha pasado ahorita que regresamos que todo el mundo te pregunta de que cómo te fue? Sí. Y platícame. Y llegas todo ilusionado. Bueno, así me pasó a mí, que llegué todo yo ilusionado a contarle a mi familia, ¿no? De que a mis hermanos.
Y luego ya vas a la comida, pues fue todo lo de Navidad. Entonces vas con una familia y otra vez quieres contarlo. Entonces ya acabas siendo medio cansado, no sé si te pasó a ti. Sí, absolutamente. Porque al principio es la familia, luego bien dices, Navidad casi inmediatamente. Yo aterricé aquí el 22 en la madrugada, Ajá, entonces igual. 3 días y luego ya lo estabas contando y luego es los amigos y luego en Año Nuevo ves a otra parte de la familia que no habías visto y de repente eh, casi que te corrigen los demás porque ya estás un poco cansado de Ajá, repetir las ya nada más cosas. dar resúmenes, ¿no? Exacto. Pues bueno, ese es un poco el objetivo de hoy. Ponerlo, grabarlo, subirlo. Y si alguien te pregunta y no estás en... Ahí está. Vean este podcast, aquí es una horita hablando más o menos. A ver, en conclusión, ya sé que lo hemos hablado muchas veces con nuestras familias y todo, pero, o sea, ¿cómo lo platicas tú? O sea, ¿cómo fue la experiencia en general? Yo, ¿cómo decirlo? Lo clasifico en dos. La parte del fútbol y la parte de estar en Qatar. Claro. ¿Tú más o menos cómo lo viviste? Un poco esas dos, pero a ver, yo para TNT los contenidos que hice fueron más culturales que deportivos. O sea, realmente mi cobertura no tuvo que ver tanto con lo que pasaba en la cancha. Tuvo que ver más bien con el color, es decir, la afición y la parte cultural. Entonces, recorrí Qatar y hoy puedo decir que puedo ser un Experto. guía de turistas, Ya. ¿no? Entonces, esa parte la asocio a lo que dices, ¿no? La parte de Qatar, una experiencia, el choque cultural, la religión, etcétera. Y la otra yo la pongo como la parte de aficionado, porque yo iba a trabajar, pero también de repente tú me veías como de repente dejaba la cámara Sí. y nos íbamos al estadio y ahí ya me convertí en un aficionado más. Sí, claro. Y ambas fueron extraordinarias. La verdad es que conocer Qatar sabiendo que vas a hablar de eso y que tienes que ser experto, o sea, yo traía temas estudiados para poder hablar de los lugares a los que íbamos y los videos que subía a las plataformas de TNT. Y la parte de aficionado, pues sí, soy un aficionado que además pues, le gusta estudiar de fútbol, ¿no? Entonces, ¿Te consideras un FIFAs? me considero absolutamente un FIFAs. Entonces, digo, tú lo veías, la FIFA sacó una aplicación para ver en tiempo real los partidos. De repente poníamos la aplicación donde podíamos ver las estadísticas en vivo, la alineación, si había habido cambios, cuántos tiros a puerta, etcétera. Y eso, en realidad es que la FIFA lo habilitó para los aficionados, a pesar de que no todos lo sabían. Sí. Entonces, yo creo que sí hubo un nivel de experiencia como aficionado brutal, porque era el primer mundial al que iba, porque era en un país extraño, ¿no? Sí. Atípico. Y súmale estos cambios tecnológicos, el último de las leyendas que vimos, ¿no? Claro. Todo eso creo que le dio todos los puntos a favor a un mundial del que quizá no le tenían tanta fe, yo incluido. Sí. Yo como lo digo siempre es... A ver, ese tema no lo habíamos platicado, que tú, bueno, específicamente, que tienes que hacer un video diario. Sí. Los videos que tú hacías eran culturales, era de irte temprano a los lugares, a grabar, pues a ver a quién puedes entrevistar y todo. Que eso también es importante para que la gente lo sepa, no íbamos en el mismo plan. Sí, claro. O sea, yo generalmente me quedaba con mis otros dos amigos. Dani se iba por ahí, se despertaba de que 3 horas antes que nosotros casi. Se iba ahora sí que a trabajar y nosotros nos despertábamos un poquito más tarde, como que íbamos más tranquilos y ya nos quedábamos de ver para los partidos. Lo que yo iba a decir es que yo lo divido, te digo, en las dos partes de fútbol, como aficionado, y la parte yo como más de estar en Qatar. Okay. Para mí la experiencia de estar en Qatar se me hizo muy interesante por todo lo que dices como de tecnología, pues ahora sí que el choque cultural de esos, pues como Medio Oriente, ¿no? O sea, la religión, la forma de ser de las personas, todo. Que, digo, está interesante, pero la verdad es que a mí no me fascinó. O sea, como que yo digo, ahora sí veo que también se la pasó a la gente en mundiales como Brasil, que es una cultura más, pues la brasileña es más latina, ¿no? Más como parecida a la nuestra, más gente feliz. Y luego también un punto importante, no sé qué opines, es que había muy poca gente de países que no fuera México ni Argentina, ni países cercanos allá. Pues había poca gente de Europa. Sí, europeos muy pocos. Muy pocos europeos, muy poca gente pues, de América Latina. Entonces eso hizo que el ambiente fuera un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que podríamos compensar esa parte de ambiente que evidentemente es de lo que todos presumen de cuando van a una Copa del Mundo, con la parte de ver en un plazo muy corto muchísimos partidos. Sí. Nosotros fuimos varias veces a 2 partidos en un solo día. Sí, algo que no se había hecho antes. Hubo por ahí, vi la historia de varios influencers que fueron seleccionados, que fueron a los 64 partidos, ¿no? ¿Pero 64? A Con los todo y 60. que se empalmaban. Sí, porque iban medio tiempo a uno y medio tiempo al otro. Entonces, ¿Cómo? eso es algo que no iba a pasar. Sí, que nunca. ¿No? Entonces, creo que eso es lo que compensa un poco el ambiente. Y a ver, la realidad es cierto, no se podía
ingerir bebidas alcohólicas más que en los hoteles y el Fan Fest, y era carísimo. Era carísimo, sí. Entonces creo que eso le restó al ambiente y eso sí asustó a algunos aficionados. Sí. Súmale la prensa, sobre todo la occidental, llamémosle Francia, Inglaterra, Estados Unidos, como que sí habló un poco mal del país, o bueno, no mal, pero tenían su agenda propia, ¿no? Sí, de que nada más hablaban de lo negativo, ¿no? Casi, casi. Claro, solamente hablan de lo negativo, y por ello yo creo que también muchos aficionados dijeron que no. Sí. Y bueno, al final se compensa, digo, por la parte futbolística, pero es cierto, Claro. todos quisimos vivir un ambiente un poquito más Sí. fiestero, ¿no? Justo entonces es lo que yo siempre digo, de que lo divido en dos, la parte pues, del ambiente de estar ahí en un país donde no había fiesta, porque igual, si se lo platicaba a mis abuelos y así que tal vez tienen una mentalidad más cerrada, pues no era de que, a ver, abuelo, no es de que me quiera emborrachar todos los días, Claro. pero igual vas a un mundial, o sea, estás con el mood de estás feliz con tus amigos, quieres de que se te antoja una cervecita o así, allá no se podía, entonces lo que siempre digo es, si querías echarte una cerveza, que tenías que irte a un lugar en específico en Qatar, a un hotel, llegabas por fin y te costaba $15 la cerveza. Entonces, era un plan muy complicado. O sea, que en momentos específicos sí funcionaba, pero pues realmente el moverte era muy complicado. Tenías que caminar muchísimo, te hacían caminar demasiado. Por ejemplo, entrar al metro y todo eso, te hacían caminar Caos. en zigzag 20 veces. Pues sí, como que no era tan fácil ese tema y se sentía también, como dices, en el ambiente. O sea, como por ejemplo, fuimos al Fan Fest la primera vez a ver un partido ahí y yo tenía ganas de ir para ver qué tal estaba el ambiente, a ver qué tanta gente había y se sentía un ambiente súper tranquilo y súper, entre comillas, aburrido, ¿sabes? De que si había un gol, va, pero si era un partido 0-0, pues te quedas dormido. Entonces, yo le tenía más fe porque la gente decía, no va a haber alcohol, qué aburrido mundial. Yo decía, ay, obviamente sí va a haber en lugares. Le tenía más fe y realmente sí era como la gente medio se lo esperaba, ¿no crees? Sí, sin duda, porque al final parte de ese choque cultural es entender que en un país pegado a Arabia Saudita, ¿no? Que de todos los del Golfo Pérsico es quizá de los más conservadores en cuanto al Islam, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pude ir a Dubái, a los Emiratos Árabes, y ahí es un poquito más abierta la cultura, ¿no? Ahí sí te venden alcohol en algunos restaurantes, ¿no? Y pero sin importar en qué zona estés de Dubái, ¿no? Sin importar que sea hotel o no, para empezar, ¿no? Que era como el gran diferenciador de Qatar. Uh-huh. Y más allá de eso, creo que el no tener alcohol sí fue como un cambio importante, pero el simple hecho de estar en un país árabe fue otro, ¿no? O sea, son otras tradiciones, ¿no? Tienen una cultura sí diferente a la occidental, ¿no? O sea, creo que eso es parte importante de, no sé, de repente desde cómo se visten, ¿no? Cómo, por ejemplo, se habló mucho de lo del papel de la mujer y nosotros que tuvimos la oportunidad de ir a una mezquita, ahí entendimos un poco que hay ciertos mitos que también se hablan de este lado del mundo y que en realidad son eso, son mitos, ¿no? O sea, la religión, el Islam, por ejemplo, Islam significa sumisión. Entonces, si desde ahí dices, bueno, más bien no es el hombre el que obliga a la mujer, no es la mujer la que decide por seguir las órdenes del Corán que va a ocultar su cuerpo y su rostro si es necesario. O sea, para empezar, digo, es un ejemplo que creo que nos ayuda a ilustrar bien lo que es llegar a un país como Qatar, sí, ¿no? Porque es una cultura distinta, porque es una religión distinta y que siguen muy al pie de la letra lo que dicta el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Claro. Tampoco había muchas mujeres en general. Sí. Muy pocas mujeres viajaron, primero que nada, y pues ahí locales, o sea, locales pueden ser gente que no necesariamente es de Qatar, pero gente que trabaja en Qatar. Entonces quiero dar el ejemplo. Si ibas a una fiesta, o bueno, ibas a un hotel donde había fiesta y habían 100 personas, ¿cuántas mujeres habrá de 100? Hijo, sí, ¿qué te gusta? Ni siquiera el 10%. Yo me atrevo a decir que Yo digo que eran como punto que 10 mujeres y de esas 10, 8 eran novias o esposas de otra gente y habían 2 solteras por ahí que ni idea. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hablar con una así como de que medio en plan así ligue, yo decía era imposible, no por ser tú en específico, sino porque ellas tenían 90 opciones más, ¿sí me entiendes? Entonces había una niña que no era la más guapa así de la fiesta, igual podías coger muchísimo. Y los hombres, por lo poco que había de niñas así como para conocer, pues no era nada exigente, ¿sabes? Eso también se me hace un tema interesante. Sobre todo también por lo que yo pensaba antes de ir. Yo decía, ay, seguramente va a haber gente que viaja, que van a estar en el mismo plan que nosotros, pero pues o sea, realmente no había mucho de dónde, pues ahora sí que conocer.
¿Tú lo recuerdas? O sea, pon tú, cuando yo viajo a lugares como Dinamarca, ¿no? A lugares así como más europeos, como el norte, voy caminando en la calle y me enamoro 10 veces al día. ¿Tú como cuántas veces podrías decir que te enamoraste en Qatar? No, muy pocas. Y a ver, me pasó algo que como iba grabando los videos y pues de repente iba a lugares concurridos y eso, de repente iba caminando con el Osmo, con el estabilizador, apagado, ¿no? Pero la gente de enfrente no sabía que estaba apagado y de repente venían frente a mí dos mujeres con la burka, ¿no? Mostrando solamente la cara. Yo creo que pensaban que las estaba grabando porque de repente se cubrieron el rostro y como, no sé, yo me asusté un poco. Dije, no las estoy grabando, ¿no? Incluso bajé el estabilizador porque dije, ¿qué tal que me traigo un problema? Sí, claro. Pero sí me pasó así, digo, viéndolas sin la cámara también, ¿no? O sea, que de repente, ya sabes, hacías contacto visual por más ligero y corto que hubiera sido el segundo y de repente la reacción que esperabas no era. O sea, de repente se cubrían el rostro Sí, o se claro. volteaban rápido porque... Entonces, con las mujeres, deja tú si locales o no, porque había muchas de Arabia Saudita y de otros países Sí. cercanos al Golfo. Más bien con las mujeres que traían burka, yo ya evitaba hacer cualquier tipo de Sí, contacto visual. pero eso ya como que todos, igual lo comentábamos, de que ya, como que ya automáticamente como que las descartabas en sentido de, pues ya ni siquiera me voy a hacer Sí, por ignorancia, quiero decir, no ignorancia, pero como que el no conocer las costumbres exactas, no sabemos si se van a ofender claro. o si realmente ya están acostumbradas a eso y nada más como que ellas como que solitas tapan. Entonces sí, está al lado de que muy pocas mujeres viajaron para allá y luego pues también está el tema de, pues, de su religión, ¿no? Sí, un colega periodista me decía, la gran diferencia de este mundial con Brasil, con Alemania, con Rusia, es que las mujeres locales sí tenían esas, llamémosle, pues, tradición de ir a aprovechar y ir a enfiestar, ¿no? O sea, en Qatar acá es una cultura mucho más cerrada que no necesariamente aprovecharon el mundial para ir a conocer hombres, ¿no? Sí, ¿no? En Brasil, según mis colegas, sí. Según mis fuentes. En Rusia también, ¿no? Sí. En Alemania. O sea, ese fue el gran diferencial en términos de las mujeres que iban al mundial. Porque la realidad es que somos más FIFAs hombres que FIFAs mujeres, No, ¿no? totalmente. Y se notaba muchísimo. Y es algo que yo disfruté también el tema de ser puros FIFAs. Era divertido porque pues tú ibas en el metro y literal volteabas con el cuate al lado. Claro. Oye, ¿qué opinaste del gol de un partido X de Irán no sé qué? Y ubicaba perfectamente qué gol fue y empezaban a platicar. O sea, como que siempre había tema de conversación de fútbol por todos lados de Qatar. Pero bueno, el tema de las mujeres, yo a lo que iba era también para platicar el tema de las niñas con las que yo estuve hablando porque yo tenía Tinder allá en Cierto. Qatar. Estuvimos 3 semanas en Qatar y pues estuve en Tinder ahí constantemente para ver si podía conocer a alguien, así porque siempre también es padre conocer a gente de otros países, pues como que la plática es más interesante, conoces de su cultura. Y me llamó muchísimo la atención que pon tú que hablé con 12 personas, 12 niñas, y de las 12, 11 trabajaban en Qatar Airways. O sea, Sí. como que las mujeres como de no locales de Qatar, que viven en Qatar y que trabajan en Qatar, con las que yo hablé en Tinder, o sea, gente de nuestra edad más o menos 20, como de 22 a 25, 26, aeromosas todas. No hermosas, aeromosas. Algunas hermosas. Se me hizo muy interesante eso, porque pues, la primera vez yo dije, qué interesante, o sea, está aquí porque trabaja en Qatar Airways, ubico muy bien la aerolínea, igual era patrocinador de un equipo Fue del Barça del Barça, ¿no? Sí. y de la Roma. Entonces yo por eso como que ubicaba súper bien Qatar Airways desde hace mucho. Fue como, qué interesante esa Aeromoza. Y a la segunda, otra vez, Aeromoza de Qatar Airways. Justo estaba hablando con alguien que también está... Y así todas las veces eran Aeromozas y se me hizo muy interesante porque tienen una vida más como cerrada, como que la empresa no las deja salir tanto de su, ahora sí que de su depa. Hay días que tienen stand-by, que no pueden salir de que una noche específica por si las necesitan para un vuelo, entonces ellas tienen que estar disponibles y salen. Entonces sus horarios son súper cambiantes. También me contaban que tienen una vida muy solitaria en Qatar. Primero, por la cultura que hay allá, obviamente. O sea, hay poca gente que conocer. Si conoces a alguien, es alguien que está trabajando más o menos en lo mismo, pero al mismo tiempo están viajando constantemente. Entonces, la verdad es que sí se me hizo muy interesante eso del Qatar Airways. O sea, es una empresa que le Sí. encanta traer gente internacional y pues ahí se quedan, les sabe de pagar bien, ¿no? Que para hacer Qatar, para ellos yo creo que no es mucho porque pues allá tienen muchísimo dinero y para
pues, había muchas asiáticas, por ejemplo, que seguramente para ellas era un dineral, ¿sabes? Entonces, bueno, ese lado se me hizo interesante. Nada más quería compartirlo por si a alguien le interesaba saber eso de que hay muchas hermosas. Y bueno, ese fue, ya de lo que hemos hablado ahorita, fue el tema como más cultural, más como de Qatar. Ahora hablemos de lo de fútbol. ¿A cuántos partidos fuiste tú? En total 15. 15 partidos. 15 y bueno, me cancelaron uno, que claro. era el de México, octavos de final. Yo lo tenía condicional. Entonces, si no clasificaba a México, me regresaban el dinero. Entonces, sí. Nosotros estuvimos juntos hasta octavos. En octavos yo me regresé con mis amigos a Europa. Tú te quedaste solo, bueno, con otros cuates por allá. Y te quedaste hasta la final. Me acuerdo que el tema de conversación era si conseguías boletos para cuartos, para semis, para final, todo eso. Conseguiste para cuartos y para semis, ¿no? yo ya tenía para cuartos y terminé yendo al Inglaterra-Francia. Okay. Que más allá de que haya ido, me parece, de los mejores partidos de los 64 de este mundial. Conseguí para la semifinal de Argentina contra Croacia y tenía ya para el partido del tercer lugar. ¿No fuiste, sí? Sí. Ah, Sí. ya. Y para la final, pues sí, moví cielo, mar y tierra, pero no pude. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció el de tercero y cuarto, por ejemplo? Mira, yo estaba muy decepcionado ya desde antes de llegar porque entendiendo que si todo hubiera salido de acuerdo al plan, hubiéramos tenido en semifinales a Brasil contra Argentina y del otro lado a Inglaterra o Francia contra Portugal o España, ¿no? Sabemos lo que Marruecos empezó a hacer ahí, se terminó colando a semifinales y bueno, ahí ya tenías perdido a Marruecos y del otro lado donde esperabas a Brasil fue Croacia. Entonces, para empezar ahí yo iba un poco decepcionado, pero le encontré pues las historias a seguir, que una era el último partido de Luka Modric y una selección que tuve la oportunidad de ver en 3 partidos y que cada vez me sorprendió más tanto Luka Modric como el resto del seleccionado croata. Y del otro lado, a la selección de más ambiente, ¿no? Que a mí no me había tocado ver en ningún partido a Marruecos y que... No habías visto ninguno, ¿verdad? Yo no había visto ninguno. Sí, cierto. Es que dato para la gente que del grupo que éramos 4, 3 fuimos a 3 partidos de Marruecos. No, a 2. A 2. Fuimos Exacto. al de Bélgica-Marruecos y al de Marruecos-España. Exacto. Y tú no fuiste a esos. Yo no Impresionante, ¿no? Sí se sentía mucho el ambiente de Marruecos. Y lo que yo decía es, mientras más partidos pasan, pues menos gente de Marruecos va, porque pues cómo conseguían boletos todos, ¿no? Y al contrario, ¿eh? O sea, ¿entiendes esa lógica o no? Sí, entiendo que por lo que platiqué con algunos de sus aficionados, el gobierno hizo todo lo que estaba en su poder para ayudar a que más gente fuera. Consiguió vuelos baratos y pues ya era lleguen y sus boletos para los partidos búsquenlos, ¿no? Y como mucha gente de Portugal, bueno, los pocos portugueses que Es había, que eran bien poquitos. sobre todo los ingleses, que ellos sí tenían quizá contemplado que su selección llegara más lejos, empezaban a revender boletos, me dijeron que así consiguieron ellos. Yo con alguno de los marroquíes que platiqué, llegaron para el partido de cuartos. O sea, no estuvieron toda la fase de grupos y octavos de final, sino que llegaron más bien ya a la tercera semana. Pues sí. Y sí, se sentía. Y súmale que además de que había muchos marroquíes, todos los que eran de países árabes apoyaban a Marruecos. Claro. O sea, los saudíes, los mismos cataríes, de los Emiratos Árabes, de Kuwait, Sí. de todas estas nacionalidades como que se pusieron literalmente la bandera de Marruecos y apoyaban a la selección. Sí, que fue algo histórico. Sensación. Fue algo histórico, ¿no? Exacto. La primera selección africana en llegar a semifinales. Y pues realmente lo vivimos, aunque no estuvieras en el estadio, se veía el ambiente fuera de los estadios. Sí. De cuando ganaba Marruecos, ahora sí que todos los coches con banderas de Marruecos tocando el claxon, así como Cantando, si estuvieras... ¿no? Bailando. Ajá. Sí. Que de lo que yo hablé con, por ejemplo, mi hermano que estaba en Lille, Francia, con algunas amigas ahí en Barcelona, era igual. O sea, de repente salían no sé dónde miles y miles de marroquíes y igual festejando como si estuvieran ahí mismo en el Mundial. Entonces me hizo muy interesante. Entonces fuiste a ese partido y estuvo interesante y luego fuiste la semi de Argentina. Argentina, ¿qué tal esa Oh, una semifinal? locura. Qué partidazos, ¿no? Porque, sí, a ver, ahí creo que fue importantísimo, digo, una semifinal siempre lo es, pero fue cuando Messi no solamente fue el de los penales, no solamente fue el de la presión, el mediática, etcétera, sino que ese partido verdaderamente vimos a un Lionel Messi jugar para la selección, ¿no? Cargarse al equipo, hacer las jugadas. A ver, lo había hecho contra México, ¿no? Él fue el importante, Sí. el que cambió el rumbo de ese partido. Pero fuera de eso, creo que
se le estaba cargando de presión todavía más, ¿no? Y rumbo a la final, que probablemente hubieran llegado, esa presión no era buena. Y creo que ahí Lionel Messi tuvo la capacidad de llevar todo eso negativo a algo positivo. Suena muy poético, pero así es como yo lo interpreté. Y así fue. El segundo gol que hace la jugada completamente él, ¿no? Que ¿La recorta, asistencia? llega a línea de fondo y manda la asistencia. De las mejores jugadas de su carrera en Mundial, ¿no? Sin problemas. Y la viste en vivo. Lo vi en vivo. Qué padre. Repleto de aficionados argentinos. Yo creo que mi boleto lo compré en reventa en Stop Hub. Ese yo no lo, o sea, ese no Yo lo pensé gané que era precio FIFA. Ese no lo gané precio FIFA. Pero la verdad es que me salió mucho más barato porque yo estaba monitoreando las semifinales y boletos categoría 3, que eran las cabeceras, rondaban más o menos, ya en pesos, como los 25,000 por ahí andaban. Ya, ¿no? o sea, $1,200, ¿no? Exacto. Más o menos. Y me terminó costando 13,000 pesos. Ok, $600. Casi la mitad, ¿no? Entonces fue buena oportunidad y pues tú pude ver a Messi en uno de los partidos más, Sí, claro, no manches. de los mejores que Messi jugó. O sea, específicamente creo que fue ese. Y Julián Álvarez también dio un partidazo ese día, ¿no? Creo que... La verdad es que tuviste suerte y también yo hablaba, por ejemplo, con mi hermano de la final, ¿no? Que empezó el primer tiempo 2-0 con un Francia que no estaba haciendo nada, no estaba metiendo las manos, o sea, como Sí. que yo le decía a mi hermano, es que qué chafa, o sea, yo estaba enojado con Croacia del Mundial pasado de que, o sea, sí, qué bien jugaron y qué bien que llegaron a la final, pero para mí un Francia-Croacia yo decía, Claro, no. pudo haber sido Inglaterra, Francia, Sí. ¿no? Y luego este mundial ya, o sea, yo estaba emocionadísimo porque, o sea, yo creo que nunca, hace mucho que no estaba tan emocionado por un partido. Era una final histórica, entre comillas, la última final de Messi, ¿no? La Francia campeona. Iba a ser un gran partido y cuando empezó el partido ya era el 2-0 y yo decía, híjole, Sí. ya me estaba empezando a enojar de que qué mala suerte que estoy viendo esta mierda de final. Yo todavía busqué boletos para la final y estaban... No, ya era demasiado, 60,000 pesos, ¿no? El más barato y estabas O sea, hasta $3,000. arriba. En Lusail, ¿no? Que estuvimos en ese estadio y hasta arriba era... O sea, se veía bien, pero estabas hasta arriba, ¿no? O sea, luego no identificabas ni a los jugadores hasta arriba. Claro, y eso era en cabecera. Entonces dije, 60,000 pesos por ese boleto no los pago. Dije, bueno, ya estoy tranquilo. Este dinero, Sí. en lugar de endeudármelo, a ver... Claro, y ya viste partidazos. Claro, Pero ahora, ¿te arrepientes sabiendo que iba a ser un partido así? ¿Te arrepientes o no? claro. A ver, todavía una hora antes de la final, no, 2 horas antes de la final, entré a Stop Hub, porque Stop Hub se cierra una hora antes del evento. Entonces entré y monitoreé y cuando vi los precios dije, bueno, no, es impagable. Y luego me entró la euforia. Dije, ¿sabes qué? Pues, meses o no sé. O sea, veo la manera. Y empecé a buscar, pero no, eran impagables y luego por fin tenía unos medianamente buenos que eran categoriados y estaban en 65,000. Dije, bueno, $3,000. es poquito más del otro, pero están en ese mejor lugar, lo vale, ¿no? Y empecé a hacer el proceso ya para pagar y por algo no pude pagar, ¿no? Entonces dije, bueno, ya, fue por algo. Fue una señal. Fue una señal. De Que ahí. igual, ¿sí llegabas? Porque ahí luego hay un desmadre llegar a los estadios. Sí, porque estaba en The Pearl, estaba muy cerca. Ah, ok. Quizá Sí, de sí. lo más cercano, que todavía es Doha, antes de Lusail. Sí. Entonces dije, todavía llego, ¿no? Sí. Por algo no se pudo, empezó el partido y como dices, en ese 2-0 dije, ¿sabes qué? Qué bueno que no la pagué, qué bueno que va a ganar Messi, lo veo aquí cómodo, en donde lo vi si vendían cerveza, ¿no? ¿Con quién estabas? Estaba con mi amigo, ¿Y si encontraron lugar para verlo fácil? Sí, en un sports bar dentro del hotel en el que nos hospedamos las últimas 2 noches. Ah, ok. Entonces, O sea, no fue un tema conseguir lugar donde verlo. no, Porque yo tenía la teoría de que iba a ser un desmadre. O sea, yo vi una historia, por ejemplo, de un amigo que estaba por allá y lo estaba viendo en su compu en un restaurante. no, qué horror. Y de que atrás de él, pura gente viendo en la pantalla de su compu. Sé que en Lusail así era, porque digo, estuvimos por ahí y los Ajá. lugares cercanos, restaurantes, no tienen la televisión, entonces es más bien encontrar dónde verlo. Sí. Y no hay muchos hoteles también. Por eso estaba en The Pearl, justamente. Y cuando ya se pone buena la final, sí hubo un arrepentimiento en mí brutal. Sí, o sea, ahorita sí te arrepientes de no haberlo hecho. O sea, es que, a ver, mi parte racional dice, no, a ver, no te daban los números, Sí. no había más, ¿no? Pero pues la parte emocional, evidentemente dije, me perdí el Mundial de Messi. Sí, Pero bueno, también el haberlo visto en semifinales creo que apacigua ese sentimiento, Claro. ¿no? Y yo como lo vería es más bien, hiciste una buena decisión de no ir, en el sentido de, pues sí, no te daban los números, bla, bla, bla. Pero igual, si hubieras sido y hubieras gastado todo tu dinero, hubieras acabado satisfecho de, uff, qué bueno que fue un partidazo. Claro.
O sea, es lo que No me pensaba. arrepiento, ¿no? O sea, imagínate que si hubiera sido ese 2-0, 3-0 y ya ganaba fácil Argentina. A ver, claro que tú solito te maquilas en la mente una historia de vi a la Argentina de Messi golear a la campeona del mundo, ¿no? Pero la realidad es que el partido al principio, los primeros 70 minutos, Sí. no eran dignos de una final de Copa del Mundo. Sí. O sea, se puso emocionante y todo eso, pero bueno. Cambiamos la página y bueno, estuvimos en el Mundial. Finalmente vimos a Messi, a Neymar, a Cristiano 3 veces, a la selección mexicana, que mínimo vimos 2 goles. Creo que, Bueno, pues 4, ¿no? Que anularon 2. bueno, sí, de las grandes creo que no nos faltó ver a nadie. Bueno, a mí Francia. Tuviste La Francia. vi en el de cuartos de final, un Sí. partidazo. Me faltó Francia y Holanda. Y a mí también Holanda, Países Bajos. Pero bueno. ¿Y qué tal los festejos? ¿Hubo mucho festejo argentino ahí? Sí. O sea, loquísimo. ¿Estuviste por ahí o...? Sí, tuve que ir porque me lo pidieron de claro. TNT. Entonces me movilicé para llegar a... Primero habían dicho, y platiqué con unos argentinos, y me dijeron, si ganamos vamos a ir a celebrar al Souk Waqif, que era el Zoco, ¿no? La Sí. plaza en el centro de Doha. El mercadito. Entonces llegué ahí y me encontré con puros argentinos genéricos, de estos... de Bangladesh, de Nepal, de la India, de Pakistán, con camisetas de Argentina que no eran argentinos, ¿no? Les decíamos bots. No sé. Les empezaron a decir los bots. O sea, nada más es paréntesis. Seguramente la gente se enteró, pero ibas a un estadio de Brasil. Había 80% de la gente que iba al estadio era gente con la playera de Brasil. Y brasileños habrán que un 10%. Sí. O sea, muy poco brasileño, con brasileño. España, con Alemania, Sí. con las grandes selecciones. Hasta con pasaba eso. Argentina, ¿no? Pero en Argentina habían muchísimos argentinos, entonces Claro. como que no se notaba tanto, pero bueno, ya. Pero en los festejos había puros de esos en el SUC. Entonces dije, esto no me sirve porque yo tenía que entrevistar a argentinos y ver Claro. verdaderamente, ya sabes, los Me cánticos. da mucha risa lo de los bots. Entonces le hablé a un amigo de prensa que también estaba buscando ese tipo de contexto y me dijo, se quedaron en Lusail todos y de hecho está por salir el camión de la selección argentina y va a pasar por aquí y ya de ahí se van a la Universidad de Qatar, que es donde estaban quedando, ¿no? Entonces llegué y sí encontré los festejos, fuegos artificiales, los cánticos Sí. y sí, creo que Gente llorando todavía y así. ¿O? todavía sí. O Sí, sea, sí. yo creo que fue verdaderamente un golpe brutal para la afición argentina, porque el contexto lo conocemos ya bien, ¿no? Económicamente es un caos, Sí. tenían un montón de no ser campeones del mundo desde el 86 y ya habían perdido 2 finales, la del 90 y la del 2014, habían perdido además un montón de Copa América y bueno, finalmente se les dio todo, entonces la enjundia fue Sí, absoluta. impresionante. Y para ti, ¿quién fue? O sea, ¿realmente crees que el mejor jugador del torneo haya sido Messi? Sí, yo tenía mis dudas y para semifinales yo lo tenía bien claro, Antoine Griezmann. Para mí Antoine Griezmann había sido el mejor. Bueno, por ahí gracias a la semifinal Mbappé medio se le pegó. Pero Griezmann había sido el que verdaderamente movió los hilos de Francia. ¿Pero ¿no? crees que ha sido tan importante para que Francia haya llegado a donde llegó? Mínimo del inicio a cuartos de final, o sea, para instalarse en semis, yo creo que Griezmann fue el más importante. De todas las selecciones. De toda la así, selección francesa. todo. Ok. Bueno, del resto, pues Messi evidentemente que tenía su carga y se cargó al equipo, repito, pero creo que tampoco había sido tan avasallador hasta la semifinal, ¿no? Hasta la semifinal y luego la final. Para ese momento yo ponía a Griezmann, no sé qué le pasó en la final, ¿no? Es de los que más me sorprendió de cómo desapareció. Y bueno, lo de Messi creo que sí es justo. Y ahí al ladito tiene que estar Mbappé porque apareció en los momentos más importantes. Pero cuando ves la estadística de que Messi anotó gol en cada una de las fases eliminatorias, Algo que nunca se había hecho, ¿no? Claro, nunca se había hecho en un mundial y creo que Messi le había costado, ¿no? Messi de repente desaparecía en los momentos importantes. Con el Barça, ¿cuántas veces dijimos dónde está contra el Bayern, ¿no? Ese tipo de cosas. Y acá sí lo hizo. Entonces, eso creo que finalmente hizo la diferencia. A pesar de que Mbappé apareció con goles, unos momentos clutch, como le llaman en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, el que se colgó la medalla de campeón fue Messi, no Mbappé, y eso le terminó dando el MVP del torneo a Messi. Sí. Para mí también Messi. Yo soy muy fan de Messi, o sea, yo siempre he sido del Barça y todo, entonces, pues Messi tiene un lugar muy especial en mi corazón, así muy Claro. de FIFAs. Argentina, tal cual como selección, no me cae tan bien. No. Los aficionados, la verdad es que igual me cayeron un poco mal por cuando nos eliminaron, que estaban ahí molestando y todo, y pues con el enojo pues te afecta más. Pero yo aún así en la final sí apoyé a Argentina por Messi. Yo estaba en Francia. O sea, primero, en la semifinal
me fui a Francia, ¿no? Me fui a París a ver la semifinal de Francia contra Marruecos. Obviamente yo decía, a ver, seguramente va a ganar Francia, va a estar muy, muy padre vivir ahí en París, el festejo y todo. Y igual nada más como dato curioso, ahí tiene mucho la cultura de ver los partidos en los sports bar, Sí. ¿sabes? En restaurantes, como que el juntarse en amigos y verlo en una casa no es tan común como tipo aquí en México. Allá sí es de que la gente se va a la zona de bares y se van a un Irish pub, todos ahí apretados a ver un partido. Yo llegué con hora y media de anticipación para buscar un lugar así. Imposible, o sea, no Ya estaba lleno. encontramos, todo estaba atascado. Yo empecé a panicarme, o sea, en plan con mi hermano estaba ahí conmigo ¿Dónde lo vamos a ver? y mi hermano pues no es tan aficionado al fútbol, obviamente también quería verlo, pero pues no, tal vez no entendía mi estrés de es que no vamos a quedar sin ver una semifinal Sí, claro. estando en París, ¿sabes? Y luego ya por algo encontramos un restaurante que nos dijeron, sí, allá arriba tienen que pedir un plato cada quien, o sea, carísimo. Nos valió, entramos, acabó siendo una experiencia muy padre, pero a lo que voy con esto es que, bueno, sí, el festejo padrísimo también, ahí en el Arco del Triunfo, o sea, una locura. La verdad es que sí vivir o sea, cómo Francia pasó a la final en un mundial estando en París estuvo muy, es algo que no creo que se repita en mi vida, ¿no? Así lo veo. Chance en México, cuando México llegue a la final, pues lo viviremos. Pero sí fue una experiencia padre. Y a lo que voy es que ya para la final nos fuimos a Estrasburgo, que es una ciudad más chica. Y allá llegamos con como igual 2 horas de anticipación. Y atascado todo. Tenemos ya medio apalabrado un restaurante donde lo íbamos a ver. El señor nos dijo, perdón, pero pues ya se llenó. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Nos vamos al hostal, ahí donde nos estábamos quedando, lo van a proyectar. Estaban como a 40 minutos del centro, nos valió. Pedimos un McDonald's, ahí de que todo improvisado, llegamos al hostal. Y estuvo bastante bien, porque a mí lo que me daba miedo era estar en un sports bar con puros franceses, Y que ganara apoyando Francia. yo a Argentina. Claro, claro. Porque si mete gol a Argentina, yo iba a gritar el gol, ¿sabes? Y la verdad es que sí estaba yo medio apanicado en ese sentido de, pues voy a un lugar con puros franceses, me van a partir la madre, Sí, o no voy a gritar y no voy a disfrutarlo, porque pues se disfruta más pudiendo gritar. claro. Entonces llegamos al hostal, no había tanta gente, o sea, estuvo bastante bien. Había como 3 grupitos de jóvenes franceses que dije, estos güeyes no me van a hacer nada, ya sabes. Atrás unos viejitos, o sea, estuvo súper a gusto. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es cuando Messi gana, cuando Argentina gana me dio mucho gusto, pero padre, o sea, normal. Pero en la escena de Messi que va caminando hacia la copa Y le da el beso. y le da el beso, o sea, yo estaba platicando con mi hermano de algo, así como que viendo la pantalla, así como medio a ratitos, y veo que se está acercando a la copa y le digo, ay, como que me dio ternura. Y cuando se para y le da un beso a la copa, empecé a llorar. Sí, es que... Empecé a llorar así de que... Yo no sé si fue el sentimiento de vivir una Copa del Mundo y que era como el final. Sí, todo el feeling, como la experiencia que tuvimos y lo que termina de la mejor manera posible. Es como un feeling de que se cierra el libro de la mejor manera posible. Claro. Ahorita que Messi pues ya está en el París, como que ya no lo veo tanto. Ya no tiene tantas jugadas así como antes. Entonces como que yo decía, ojalá lo gane. Y cuando lo veo con la Copa del Mundo fue un sentimiento muy específico. Ojalá se hubiera retirado, ¿no? Había sido la mejor manera posible, ¿no? Claro. Pero bueno, yo prefiero que todavía no y aprovecharlo un ratito más. A lo que voy es, si a mí me dio ese sentimiento, nada más con verlo así con la copa, imagínate los argentinos que llevan esperando años ese momento, ver a Messi, que es como su ídolo, ya sabes. O sea, ahora sí que entiendo muchísimo los videos de todos los argentinos llorando y todo. Yo digo, es que sí, Claro. la verdad es que qué padre. Dan envidia, además. Yo al Dan lado envidia. donde lo vi, había un señor de 82 años, argentino, que no consiguió boleto para la final, pero estaba ahí. Traía la camiseta de Independiente y aparte traía la de Argentina. Yo le pregunté por qué no se puso la de Argentina. Dijo porque la del Independiente era la de la Cábala. Entonces no se le iba a quitar porque con esa habían ganado semifinales, cuartos, octavos. Ah, Y que el día que se puso la de Argentina fue el primero contra Arabia Saudita y que perdieron, entonces por eso ya no se la ponía. Y empezó a llorar también el señor, le marcó por videollamada a su familia, muy emotivo. O sea, es algo que la gente que no le encanta el fútbol no lo entendería, ¿no? no sé, porque estaba platicando con gente que igual y no es tan aficionada al fútbol y que sí iban ahí en la final, ¿no? Y que como yo estaba ya me escribían y, y creo que el propio partido les contagió la emoción, porque me decían, de Mm. verdad que qué emocionante es el fútbol. Me decían, ahora te entiendo. ¿No? O sea, Es que sí. es extraordinario. O sea, esas son las emociones por las que yo me dedico a esto, tal cual. Ujú. Oye, y para el siguiente mundial, ¿crees
ir a todos los partidos otra vez? O sea, de que seguir el Mundial, irte a Estados Unidos, Canadá y todo. Es mi idea. Quizás Canadá no, porque entiendo que como se va a llevar el formato, es esa primera parte de fase de grupos la que a México le tocaría en esos 10 partidos. Digo, todavía está por verse mucho, pero en teoría así será. Pues yo creo que tendré que estar acá en México. Entonces quizá no me toque ir a Canadá. Pero después en cuanto acabe México, mi idea sí será seguir en Estados Unidos. Y a diferencia de este mundial en el que estuve aficionado / periodista, para el siguiente sí quiero ir absolutamente como periodista. Entonces, ese es, ya sabes, como los que somos futboleros llevamos la vida a partir de ciclos mundialistas. Mis objetivos casi que acababan ahorita en diciembre. A partir de ahora, enero, y rumbo al 2026. Sí, de que no te identificas con la gente de Año Nuevo. ¿Año Nuevo qué es eso, Sí, no? sí, eso acabó el 18 de diciembre, ¿no? Que realmente es en verano, ¿no? Entonces, para allá van, ¿no? O sea, mis planes ahorita están eso, mis objetivos, seguir trabajando tanto en mis redes personales como en TNT y ojalá que sí pueda cumplirlo. Oye, ¿y vas a hacer más contenido propio o no? Sí, es la idea. Ahorita, previo al Mundial, para poder irme libre de trabajo, tuve que adelantar un montón de contenidos, que a pesar de que yo ya estaba en Qatar, seguían saliendo contenidos que grabé estando desde aquí. Salió una serie de casi 32, no, fueron 32 videos de historias de mundiales, de estadísticas de mundiales, todo, ¿Que subiste estando en Qatar? que subió TNT estando en Qatar, TNT. no yo. Entonces, Ya. gracias a eso me ocupé y no pude hacer tanto para mí. Claro. Y durante el Mundial, a pesar de que yo iba con la idea de hacer contenido allá, propio, fue muy difícil, ¿no? Realmente estuve con la cabeza puesta tanto en vivir el Mundial como en reportarlo para TNT. Entonces, sí, a partir de ahora, de hecho, ya empecé a producir nuevos videos. Entonces, seguir con esos videos y aparte tengo la idea de hacer algo distinto, ¿no? Ya que lo maquile más, te cuento. Va. Sí, ¿qué tipo de videos haces? Nada más para que igual la gente medio se entere y luego te vaya a seguir. Sí, son historias de fútbol, ¿no? O sea, es historias curiosas que yo como lo veo es que algo grande del fútbol que pueda conocer muchísima gente tenga el hilo conductor y te lleve a una historia que quizás no conocías. Por ejemplo, una de las que más me gustan es la de Maurizio Sarri, que era contador de un banco, el banco más antiguo del mundo, el Monte del Paschi di Siena, y ya grande decide dejar su trabajo donde ganaba bien y empezar a entrenar, porque mientras era banquero entrenaba en las noches equipos amateur, vieron que tenía talento, le ofrecieron un trabajo en la Serie D, en la quinta división de Italia, y ahí empezó a subir, ¿no? Entonces, contar ese tipo de historias que igual son de personajes que conocemos, o por ejemplo, por qué la selección de los Países Bajos juega de naranja, ¿no? O sea, ese tipo de datos curiosos, historias de futbolistas, de un dato que te lleve a desmenuzar la vida de alguien más, ese tipo de historias. Va, pues ¿cuáles son tus redes para que la gente vaya a seguir? @ José Daniel San, _ en todos lados. TikTok, Instagram, Twitter. TikTok sí lo usas también, ¿verdad? Sí, TikTok, Instagram creo que es donde más. Instagram es donde mejor me ha ido. Y Twitter, perdón, es la serie que más consumo, quizá las que más me gustan, pero la que menos produzco yo y la que peor me ha ido. Entonces, sí, igual. Pues bueno, va. Pues gracias por venir, hermano. Estuvo buena la platiquita, igual por si alguien nos preguntó, les dijimos que se vinieran a ver esto. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues nada, seguramente habrá más contenido de fútbol en el podcast, igual por si a la gente le gusta ese tipo de contenido y pues nada, a darle. Gracias, hermano.